Hola a todos, muchas gracias por asistir a este webinar. En esta ocasión hablaremos de la pestaña de contabilizaciones, una pestaña de mucha utilidad en determinados momentos de la auditoría. Vamos a comenzar entonces con la cinta superior de opciones y el acceso a la pestaña como tal. Como saben, el modelo Datev Working Papers es un modelo interactivo en el que incluso dependiendo del documento que tengamos abierto, podemos encontrar algunas pestañas habilitadas y otras ocultas. El software va a intentar siempre dejar las pestañas de utilidad para el momento en el que está trabajando el auditor. Entonces, si alguno necesita recuperar la pestaña de contabilizaciones porque se encuentra en un documento que el software decidió ocultarla, simplemente recordar desde el menú Vista se puede manualmente habilitar o deshabilitar alguna pestaña independientemente de la decisión que haya tomado el software. Entonces, la pestaña contabilizaciones, en este caso la estamos viendo, y la cinta superior de opciones que acompaña a esta pestaña trae ciertas opciones que vamos a detallar a continuación. La opción de eliminar, que en este caso estaría eliminando la contabilización número 1. Eliminar todo, que va a eliminar todas las contabilizaciones que se encuentren registradas en este momento. La opción de papelera, donde vamos a encontrar todas las contabilizaciones que fueron eliminadas por el usuario. Posteriormente encontramos la opción de importar y la de generar lote de asientos. ¿Qué es esto? Esto básicamente es para poder exportar este listado de contabilizaciones, ya sea para tener una copia de seguridad o para enviársela a otro usuario en el que no estemos trabajando en un entorno compartido, ¿no? Entonces, en este caso, se puede crear este lote de asientos, seleccionando aquí, haciendo diferentes filtros, o bien seleccionando manualmente qué asientos queremos exportar, el nombre del archivo de lo que denominamos lote de asientos y un comentario, de ser necesario. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer la exportación y este archivo con una extensión propia del software, quien lo reciba, con el botón de importar, va a poder incorporar la información. Pero reiteramos, si estamos trabajando en un entorno compartido, esta función no será necesaria, sino que el lote de asientos sería más para tener una copia de seguridad. Muy bien, entonces el bloqueo permanente de asientos, que se trata de proteger la información para que tus usuarios no puedan eliminar o editar. Numeración nueva, que simplemente trata de renumerar los asientos. Supongamos aquí que tenemos un asiento número 3 y yo elimino el número 2, entonces me va a quedar evidenciado ese salto del 1 hacia el 3. Entonces con nueva numeración reordena la lista de asientos dejándolos con números consecutivos. Bueno, el historial de modificaciones, que sería ver el historial de cambios, todo lo que los usuarios van haciendo sobre las contabilizaciones. Y por último tenemos dos categorías de iconos, emitir y vista, que funcionan de la mano, ¿no? Entonces, vamos a empezar con vista, porque aquí vista va a darle el diseño a la información que luego vamos a emitir. Entonces, yo puedo, desde filtro, hacer un filtro por tipo de contabilizaciones o bien otro tipo de filtros de acuerdo a las necesidades del usuario, ¿sí? Hay muchísimas opciones, como por ejemplo considerar solo lo que sean ajustes, considerar solo los asientos que fueron importados de una fuente externa. Entonces, estas opciones realmente tienen que ver con eso, ¿no? Con filtros que puedan ser muy útiles de acuerdo
a las diferentes fuentes de la información o propósito de todas las contabilizaciones que se fueron registrando. Entonces, vamos a repasar un poco los campos. Puedo moverme aquí entre los ejercicios. Puedo hacer filtros entre solo ajustes, solo reclasificaciones o solo potenciales. Puedo filtrar según la base contable en la que el ajuste fue registrado. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Considerar criterio de filtros adicionales. Bueno, lo que hablaba hace unos segundos, considerar asientos potenciales, considerar solo los ajustes. Aquí el auditor, el usuario va a ver qué es lo que necesite. Bueno, aquí tiene que ver entonces con los valores que hemos indicado en la pestaña de materialidad. Entonces, considerar asientos por debajo del valor límite o por encima del valor límite. Y bueno, vamos a cerrar esta ventana de filtro para poder mostrar esto de los límites y recordarles de dónde viene esa información. Entonces, finalizamos con la ventana de filtro. Me voy al menú Vista en este caso. Fíjense cómo aquí tengo que recuperar la pestaña de materialidad. Voy a recuperar también la de riesgos, que en unos minutos la voy a necesitar. Y aquí está justamente la opción que hablábamos recién. Entonces, en la pestaña de materialidad, imagino que esto ya lo dominan, en este caso se colocó que el 10% de la materialidad global va a ser el límite para ajustes. Entonces, cualquier ajuste por encima de 36.967 euros con 53, entonces será resaltado. Eso significa que si hago un ajuste por 40.000 euros, el software me va a dar una ventana, una alerta, va a colocar un signo de exclamación indicando que superamos el valor límite establecido aquí en la materialidad. Entonces, a eso se refería la opción que hablaba recién en los filtros de las contabilizaciones. Bueno, volvamos entonces a lo que estábamos haciendo, que es ver estas opciones de vista. Entonces, aquí también permite buscar información en el ejercicio anterior. Y por último, las opciones de columnas. Estas opciones de columnas básicamente sirve para, por ejemplo, quitar la columna de notas, quitar unas más para que vean aquí papel de trabajo, referencia. Entonces, vamos a quitar el usuario. Fíjense que voy a aceptar y en la ventana que está detrás se van a quitar las columnas que acabamos de seleccionar. Entonces acepto, actualiza y ahora tengo muchas menos columnas. Entonces yo dije que estaba esto relacionado con lo que es emitir. Entonces si ahora vamos a emitir esto en PDF, por ejemplo, solo serán las columnas que seleccioné las que van a estar en el archivo que voy a generar. Y bueno, vamos a hacer justamente la exportación. Realmente es exportar esto a un archivo de texto que después se puede abrir desde Excel. Me gustaría que vean esta opción de emitir, que es la clásica opción de emitir que ofrece el software, con un submenú donde encuentro las clásicas impresiones por hoja y transmitir al expediente, que esto es muy usado. Sería enviar el PDF automáticamente a una carpeta del expediente del cliente. Entonces aquí nos vamos a encontrar con el expediente justamente y las referencias. Vamos a seleccionar una referencia como por ejemplo aquí ajuste propuestos, ¿sí? Por elegir una. Y tenemos acá la posibilidad también de cambiar el nombre al PDF. Muy bien, aceptamos. Entonces se me genera el PDF perfectamente. Y vamos al expediente para ver que efectivamente está el PDF allí. Y este PDF tiene las columnas que le habíamos seleccionado en el filtro que hicimos hace unos momentos. Muy bien. Cerramos entonces. Bueno, volvamos entonces a la pestaña de contabilizaciones. Entonces en esta pestaña de contabilizaciones ya tenemos ingresadas por otro usuario
dos contabilizaciones, en este caso una reclasificación y un ajuste. Entonces, vamos a ver cómo funciona la parte inferior, que es justamente la que sirve para ingresar nueva información. Entonces, nos vamos a encontrar con el campo fecha, que obviamente no, no es necesario colocar el año, el software ya sabe qué año estamos auditando. El campo moneda, la posibilidad de hacer una referencia, por ejemplo, en este caso yo puedo hacer una referencia a los papeles de trabajo de existencias. Puedo, por supuesto, anexar el papel de trabajo. Entonces, aquí, si F20 tuviese papeles de trabajo, estarían todos los PDFs, Excel, Word, fotos, videos, o sea, realmente saben que el expediente permite ingresar cualquier tipo de información, de documentación, entonces podríamos vincularlo. Muy bien, es posible también colocar una descripción del asiento, el motivo por el cual estoy ingresando esta información al sistema. Tenemos aquí la opción también de crear una nota, una anotación, que puede ser un recordatorio o un comentario adicional a la descripción del asiento que sí va a salir impresa en la columna que sale en el PDF. Bueno, luego tenemos las bases contables. Aquí en las bases contables nos encontramos con las bases contables disponibles y este punto es muy importante. Aquí es muy importante que el usuario tenga eh, conciencia de dónde va a estar guardado este ajuste o esta reclasificación, porque después podemos ver el efecto de eso registrado inmediatamente. Va a depender de algo que voy a explicar a continuación, que son estas 8 clasificaciones o categorías de las contabilizaciones. Vamos a explicar cada una de ellas entonces. Entonces, la primera, que sería asiento de reclasificación. Esto supone una corrección de saldos en cuentas de la misma naturaleza. Entonces, por defecto esto no se considera un error, salvo que el usuario indique lo contrario. Entonces, ¿qué es considerar un error? Bueno, vamos a hacer un paréntesis en lo que estoy explicando para ir a otras pestañas que nos van a dar de una forma más gráfica este detalle, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquí, en vista, opciones de pestaña, estado de la auditoría, y vamos a riesgos en área de auditoría. Entonces, fíjense aquí esta pestaña donde nos encontramos con un resumen de riesgos y un mapa o dos mapas calóricos donde vamos a encontrar el valor de materialidad, la materialidad de ejecución o desempeño, o el criterio 2, como le llama el software también, y aquí nos encontramos con el error detectado. En estos momentos, 24.980 euros. Entonces, ¿de dónde viene ese error detectado? Bueno, viene de el trabajo que se pudo hacer en propiedad, planta de equipo y en deudores. Entonces, justamente eso tiene que ver con los ajustes y reclasificaciones que están siendo considerados como error. Y aquí es básicamente eso que estaba diciendo de el error, si es considerado o no por parte del usuario. Entonces, hay una opción que está en la pestaña de riesgos que dice considera las reclasificaciones al comparar los errores con la materialidad. Entonces, con esta opción activada, por defecto, toda reclasificación será considerada como error. Pero también se puede controlar de manera manual. Entonces, si no uso esa opción general, puedo
aquí encontrar esta séptima opción o categoría en donde yo voy a poder controlar manualmente si quiero que sea error o no. Entonces apareció activada la opción por lo que veíamos antes que por defecto todo lo estoy considerando error, pero yo lo podría quitar sin problemas. Bueno, entonces, eso sería la reclasificación, asiento de reclasificación. Vamos a hablar de la segunda opción, asiento potencial. Entonces, los asientos potenciales no afectan a los saldos de las cuentas implicadas, entonces tampoco se consideran error. Y si yo tengo seleccionado asiento potencial, básicamente, por decirlo de una manera práctica, lo que estoy haciendo es que en la sumaria que corresponda no va a estar esa variación, ese ajuste o reclasificación, como si es este caso de ese ajuste que ya estaba previamente como ejemplo insertado, que me afecta en 5.980 euros en este caso. ¿Sí? Entonces, el asiento potencial va a hacer que en la sumaria no tengamos esa información. Luego tenemos la opción de asiento en negativo. Este asiento se le suele conocer también como contraasiento, que es el asiento original, invirtiendo los signos debe haber en las cuentas involucradas, ¿no? Bueno, siguiente tenemos el asiento adicional. Asiento adicional se refiere a bueno, asientos que puedan surgir propios de esa conversación o interacción con el cliente, en donde hay un asiento que para evitar tener que volver a importar el balance, entonces simplemente yo documento el asiento aquí, lo ingreso, lo selecciono como asiento adicional y me evito tener que pasar por todo el proceso de importación porque es un solo asiento o pocos que los puedo controlar y es rápido y me queda cómodo hacerlo de esta manera. Posteriormente tenemos la opción de asiento recurrente. Este asiento es un asiento que yo lo podré ir recuperando con el correr de las auditorías, entonces esta información será trasladada al ejercicio siguiente. Luego tenemos la opción de asiento externo. Este asiento puede ser útil, por ejemplo, en caso de errores proyectados y sí cuenta como error en la pestaña de riesgos del área, ¿no? Lo que mostrábamos antes. Entonces, bueno, ya de algún modo hablé de esta opción de asiento condiciona el error detectado. Y por último, el cliente ha corregido el error. Esta opción es muy importante porque cuando, por ejemplo, yo estoy en una auditoría interina o preliminar, supongamos que en ese momento yo propongo un ajuste, una reclasificación, luego el cliente me vuelve a enviar un balance donde efectivamente viene corregido ese error, entonces yo importo la información, supongamos el balance ya final de mi visita final, y no quiero que de algún modo se afecte dos veces ese cálculo porque el cliente ya lo corrigió. Entonces, al seleccionar esto, sirve para que el auditor no tenga la necesidad de eliminar la contabilización y quede documentada, eh, pero bueno, seleccionando que esto ya fue corregido por el cliente. Muy bien. Por último, entonces, vamos a hablar de justamente el formulario o la parte de esta ventana donde ingresamos efectivamente el ajuste o reclasificación. Entonces, en este caso, yo puedo digitar manualmente la cuenta, en caso que lo sepa de memoria, o yo puedo hacer clic derecho y seleccionar la cuenta. Entonces, puedo seleccionar la cuenta, vamos a indicar que es una reclasificación, vamos a seleccionar aquí o mejor dicho, ingresar el importe, supongamos 4.000 euros, y vamos a elegir
la contrapartida. Entonces aquí vamos a reclasificar esos 4.000 euros y aplicamos los cambios. Muy bien, ya tengo entonces la tercera contabilización aquí. Bueno, una pregunta muy frecuente es, ¿qué sucede si debo involucrar una cuenta que originalmente no está en el balance importado en el sistema? Entonces, aquí la lista de cuentas me va a mostrar la información que de algún modo fue alimentada en DataBaudit, pero yo puedo perfectamente escribir un código inexistente, ¿sí? Vamos a poner algo bastante obvio, y en el momento que yo haga clic para cambiarme de celda o ir a cualquier otra parte del software, el software lo va a detectar y me dice que esta cuenta no existe. Básicamente me está diciendo eso. Entonces yo puedo crear la denominación, aceptar, vamos a colocar el importe, vamos a colocar acá cualquier cuenta realmente. Es para que vean el mensaje que a continuación me va a dar el software en función a la nueva cuenta que hemos generado. Yo aplico los cambios y el mensaje dice que esta cuenta no ha sido asignada en el esquema estructural. O sea, eso es algo que el software detecta inmediatamente y me invita a hacer la clasificación de las cuentas. Entonces, vamos a hacer clic en sí. Y aquí la tengo del lado izquierdo. Y del lado derecho tengo el esquema estructural con todas las cuentas que efectivamente ya existen. Vamos a colocar esta realmente en cualquier parte. Y bueno, este proceso ya lo conocen, simplemente lo puedo cerrar y me va a preguntar si quiero finalizar la edición, si quiero guardar esto y sobreescribir el esquema. Actualiza y ya tenemos entonces 4 contabilizaciones. Bueno, vamos a aprovechar entonces para mostrar unas funciones más, algo que ya hablamos, lo de eliminar la contabilización. En este caso eliminé la número 3 para intencionalmente dejar un hueco en el medio y vamos a pedirle al software que haga la nueva numeración. Ahora lo tenemos como 1, 2, 3. Por último, mostrarles que aquí podemos ver el resultado del ejercicio. Por lo tanto, si yo estoy registrando una contabilización que me está afectando el resultado, aquí lo puedo visualizar. Y otra cuestión sería también la parte de los botones que encuentro a la derecha. Estas son unas opciones básicas en cuanto a la preferencia del usuario con esta ventana de contabilizaciones. Si quiero que autocomplete los textos, si quiero establecer como estándar el tipo de asiento múltiple o en realidad quiero el asiento simple. El asiento simple involucra una cuenta y una contrapartida, o sea, tenemos ahí dos líneas básicamente nada más, cuando en el asiento múltiple tenemos esta especie de tablita donde voy a poder ingresar muchas cuentas con los saldos y obviamente el software va a controlar que cuadre el asiento, ¿no? La contabilización. Entonces vamos a ir viendo cómo va sumando. Bueno, eso sería todo entonces en cuanto a las contabilizaciones. Les agradezco mucho su tiempo y ya saben, cualquier duda o consulta, no dejen de ingresar al sitio de soporte, abrir el ticket o chatear con nosotros, que ahí estaremos para asistirles. Que tengan un buen día. Gracias.